Buenos días, amigos de la Agencia Andina. Bienvenidos a Debate Electoral, Congreso 2021, un espacio de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano, que presenta las propuestas legislativas de los candidatos al Congreso con el fin de que usted, amigo, emita un voto informado este 11 de abril. En este programa nos acompaña la candidata Yanek López con el número 14 por Somos Perú, y Pepe Pajuelo, que va con el número 13 por la agrupación Acción Popular. Buenos días. Muy buenos días. Rocío, encantado. Gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que nos ven y nos oyen a través de tu señal. Gracias. Antes de empezar, les vamos a explicar un poco la mecánica del programa. Las reglas de conducta ya se les envió por interno, así que ustedes ya la saben. Cada uno de ustedes va a tener al principio 30 segundos para explicar quiénes son y por qué quieren llegar al Congreso de la República. Posteriormente vamos a iniciar ya las preguntas por ejes temáticos, pandemia, reactivación económica, educación, reforma política, y finalizaremos con un minuto para que cada uno tenga un tema libre de exponer. Antes de empezar, voy a hacer un sorteo. Como les dije al principio, señor Pajuelo, usted es el número 1 y señora López, usted es el número 2. Vamos a ver quién empieza. A ver. ¿Ven? 2. Número 2. Yanek. Empieza Yanek, tiene 30 segundos para decir quién es y por qué quiere ser candidata al Congreso. Adelante, 30 segundos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Soy Yanek López, soy enfermera de profesión, trabajo atendiendo directamente hoy a los pacientes COVID. Postulo al Congreso porque quiero que la salud realmente sea una prioridad en nuestro país. Hoy por hoy conozco la problemática, también las fortalezas, y quiero trasladar mi vocación de servicio, mi experiencia y conocimientos en la gestión parlamentaria para alcanzar realmente una salud de calidad para todos los peruanos. Gracias, Yanek. El turno para el candidato Pajuelo, de Acción Popular. 30 segundos. Bueno, soy Pepe Pajuelo, voy con número 13 por Acción Popular, al partido que pertenezco desde muy joven, lo que me ha permitido conocer a lo largo de estos años la realidad del país y la necesidad de los sectores más vulnerables. Trabajo en el sector de transporte de carga marítima y logística internacional, y esto me ha permitido conocer diferentes realidades de diferentes países que pienso que pueden ser en algunos casos aplicables a la mejora de las condiciones del país. Y si quiero llegar al Congreso, porque considero que es una herramienta fundamental, no solamente para servir a mi país, sino para hacer los cambios que se necesitan hacer, porque todos ya estamos cansados de que pasan los años, todo sigue igual y no pasa nada. Si tengo la oportunidad de ser elegido, voy a marcar esa diferencia, y para que la gente sienta que hay alguien que realmente está haciendo las cosas que se tienen que hacer y por la cual se sientan realmente representados. Gracias. Vamos a entrar con las preguntas. Yanek, vamos con el eje pandemia. ¿Qué acciones implementará desde el Congreso en caso de ser electa para asegurar la continuidad del Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia y el calendario de vacunación, ¿no? Que se cumple con el calendario de vacunación? Tiene 1 minuto y medio para responder. Usted va a ver el contador ahí en pantalla para guiarse. Gracias. Yanek. Yanek. Parece que... Señor Pajuelo, ¿usted sí me escuchó? Ah, ya. Sí, escucho. Yanek. Ya, vamos a esperar que ella se conecte, señor Pajuelo. Y usted responde. Yanek, ¿estás en el aire? ¿Ya? Sí. Ya. ¿Escuchaste la pregunta? ¿La pregunta escuchaste? No. ¿Te la repito? Ya, a ver. Vamos a empezar con el eje pandemia. La pregunta es, ¿qué acciones implementará desde el Congreso en caso de ser electa para asegurar la continuidad del Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia y el cronograma de vacunación? Tienes 1 minuto y medio para responder, te va a ayudar el contador que vas a ver en pantalla. Adelante. Perfecto. Efectivamente, yo estoy en la cancha, yo conozco la realidad de nuestro sistema de salud. Te puedo decir, en el tema de vacunas hay
tenemos que darle celeridad a este proceso. Básicamente, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos un virus que muta, que cambia muy rápidamente y nadie nos garantiza que esta vacuna que hoy estamos adquiriendo, de aquí a 4 meses, 6 meses, realmente nos esté protegiendo. De ahí que es importante poner a trabajar a todo el sector salud de manera organizada y, ¿por qué no?, permitirle al sector privado participar también de este proceso, pero bajo ciertos criterios. 1, garantizando la gratuidad. 2, flexibilizando las fases de vacunación. Y tercero, es que realmente el Ministerio de Salud recupere su rectoría en el tema de salud. Es importante un padrón nominal digital rápidamente, y el otro aspecto es el fortalecimiento del primer nivel de atención. Hoy nuestros hospitales están saturados porque el primer nivel de atención no cuenta con los mecanismos, las herramientas para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno, un monitoreo de los casos, una derivación de los casos, etcétera. Es la razón por la que hoy nuestros hospitales están totalmente colapsados. Gracias, Yanek. Gracias, Yanek. Tu tiempo concluido. Candidato, tiene usted que hacerle la repregunta a su contendora. Hola, Yanek, ¿qué tal? Mira, una pregunta muy simple, ¿no? Estoy viendo que hay un cambio de estrategia en la lucha contra el coronavirus respecto al gobierno anterior. Discúlpame, Pepe, sino que además de eso pasa el avión y no te escuché. No, lo que te preguntaba, si crees que digamos que lo que estás planteando corresponde a un cambio de la política, de la estrategia que se siguió durante el gobierno de Señor Vizcarra. Mira, te puedo decir, nuestro sistema de salud jamás ha sido una prioridad. Nosotros empezamos el control de la pandemia con 267 camas UCI, 3.000 camas hospitalarias, un primer nivel de atención que no contaba con un oxímetro, que no contaba con oxígeno, etcétera. Necesitamos realmente invertir en nuestro sistema de salud. De otra manera, estamos reaccionando y nos venimos quedando siempre pasos atrás. Si no fortalecemos las estrategias de atención primaria, no vamos a poder realmente salvar las vidas que se tienen que salvar. Los hospitales, por más que se compren camas, ventiladores, etcétera, el recurso humano especializado que estamos atendiendo, no nos reproducimos, no nos compramos. Entonces, eso se tiene que cuidar. Sí, definitivamente el fortalecimiento del primer nivel de atención es básico, primordial para poder dar respuesta oportuna a esta pandemia. Gracias, Yanek. El turno del candidato para responder la misma pregunta. ¿Qué acciones va a implementar desde el Congreso, de ser electo, para asegurar el Plan Nacional contra la Pandemia y el cronograma de vacunación? Bueno, efectivamente, ahora hablar de salud es hablar de la pandemia y lamentablemente, como todos sabemos, el manejo de la pandemia y la vacunación han sido calamitosos por las consecuencias que todos conocemos y que nos han puesto como ejemplo a no seguir en el mundo, por las estrategias equivocadas que se siguieron, ¿no es cierto? Y sobre todo por la falta de transparencia en el manejo de la crisis sanitaria. El coronario de todo esto ha sido el caso del Vacunagate, que pasó de ser incapacidad o negligencia del gobierno a posibles actos de corrupción con nuevos funcionarios que no gestionaron oportunamente los contratos para la adquisición de vacunas de un aparente conflicto de intereses. Para nosotros, dicho esto, para nosotros es una prioridad la lucha contra la pandemia, la vacunación de todos los peruanos, por eso buscaremos alternativas y aceleraremos los contratos para el embarque de vacunas, siendo el presidente quien va a liderar esta cruzada. En todo caso, invertir y fortalecer el sistema de salud es una cuestión urgente en estos momentos y nosotros tendremos que enfrentar la pandemia con medidas inmediatas, cambiando la estrategia de lucha contra el COVID, donde gran parte de los esfuerzos estarán orientados a fortalecer el primer nivel de atención de salud, que es donde coincidimos con Yanek, es decir, las postas médicas, los centros médicos, entre otros, adquiriendo plantas de oxígeno y mejorando su equipamiento y su infraestructura, sobre todo dándole los equipos de protección necesarios al personal de salud, médicos, enfermeras y técnicos, para poder constituir una primera línea de defensa para la lucha contra la pandemia, ¿no? La atención preventiva de la salud, ¿no es cierto?, expandiendo la oferta y las campañas de vacunación, atendiendo a primera base, digamos, con atención primaria, digamos, para que la gente no llegue a saturar los hospitales. Gracias.
Señor candidato, ha concluido su tiempo. Gracias, ha concluido su tiempo. Por favor, candidata, la repregunta para su contendor. Sí, mira, un gran problema que tenemos hoy por hoy en los hospitales es la dotación del oxígeno. ¿Qué medidas implementarían para precisamente solucionar este problema? Bueno, Un lo minuto y primero medio. es, Un minuto para responder. bueno, lo Adelante. primero es que justamente como consecuencia de políticas que se dieron en el Congreso hace unos años atrás que modificaron, digamos, los niveles de oxigenación que se requerían para la atención en los centros hospitalarios nacionales, ¿no es cierto? Hemos tenido que enfrentar esta crisis sanitaria sin la posibilidad de tener a diferentes participantes del sector privado en la producción y la entrega de oxígeno en los momentos oportunos. Por eso que una de las prioridades que tenemos nosotros es fomentar, apoyar a todas las plantas de oxígeno que hay en estos momentos, o que habían hace unos años atrás, para que se reincorporen al mercado y puedan colaborar con el sector salud, proveyendo justamente este oxígeno para evitar las colas que vemos todos los días, ¿no es cierto? Aún sabiendo de que se venía el problema, no hemos podido resolver, el gobierno no ha podido resolver este problema que tanto está afectando a la Gracias. población y que de ser Gracias. posible, Gracias, candidato. Concluyó su tiempo. Vamos con el eje reactivación. Esto lo comenzamos con el candidato de Acción Popular. Candidato, ¿qué medidas de índole legislativo considera usted que son prioritarias para apoyar la reactivación del aparato productivo que ha sido muy afectado por la pandemia? Tiene un minuto y medio para responder. Bueno, definitivamente la situación económica es bastante difícil, a punto que el año pasado, a raíz justamente de la pandemia, terminamos ubicados por todos los países del mundo en manejo económico, y este año que esperábamos un rebote importante, ahora con esta segunda ola y la lentitud con el tema de las vacunas, no creo que se va a tener ese nivel de rebote y más bien vamos a tener que modificar o bajar nuestras expectativas de crecimiento para este año. Por eso es fundamental combatir la pandemia, porque lo contrario no va a haber recuperación económica, la recuperación que tanto esperamos, o en el mejor de los casos va a ser muy lenta, ¿no? En este sentido, en el Congreso vamos a apoyar la reactivación económica a partir de tres factores que nos parecen fundamentales tener presentes. Primero, la lucha contra la pandemia, porque existe una relación directamente proporcional entre el incremento o disminución del número de contagios y la reapertura de las actividades económicas en su conjunto. Lo segundo, desarrollar una política de apoyo económico y social para los sectores más vulnerables, manteniendo y reforzando programas sociales como Pensión 65, Valifarma y sobre todo dándole mucho apoyo a las ollas comunes, a los comedores populares, al vaso de leche, entre otras organizaciones sociales, para que puedan llevar mejor esta dura situación. Y lo tercero que me parece muy importante es mejorar la capacidad de gestión del gobierno para dar efectividad a la reactivación económica, y para esto impulsaremos el apoyo a las MIPES, las mejoras en la capacidad de gasto e inversión pública del Estado, creando infraestructura o destrabando proyectos para que den confianza al sector privado y para que de esta forma, por lo menos en una primera etapa, sean factores determinantes para retomar la senda del desarrollo económico. Un aspecto fundamental que también es sumamente importante impulsar es la formación. Candidato, ha terminado su tiempo. Ha terminado su tiempo. Candidata, por favor, la repregunta para su contendor sobre este tema, reactivación económica. ¿Qué dentro de este plan de reactivación económica tienen contemplado el apoyo a las MIPES, pequeñas y medianas empresas? Un minuto para responder, candidato. Como mencioné hace un rato, justo terminando, el apoyo a las MIPES, a la formalización, es fundamental, porque no puede ser posible, ¿no es cierto?, que existan más del 70% de la economía sea informal en este país, porque con un 30% solamente de una población que aporta económicamente al país, no vislumbramos su futuro hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que dar todas las condiciones para que la formalización inicie el proceso de formalización en realidad, porque de lo contrario no vamos a lograr la reactivación económica en el corto plazo. Esa va a ser una de las principales propuestas que voy a llevar al Congreso, porque hay que actuar de manera decidida, y para eso, Janet, una de las primeras medidas que voy a tomar va a ser declarar los próximos 5 años de gobierno como el quinquenio de la formalización, para darle todo el esfuerzo político para que todo el Estado vaya en ese sentido. Bien, gracias, candidato.
Candidata, la misma pregunta. ¿Qué medidas del legislativo considera usted prioritarias para reactivar la economía? Tiene 1 minuto y medio para responder. Creo que todos coincidimos en que el principal desafío para hablar de reactivación económica es el control de la pandemia. Dicho esto, el peruano de a pie lo que desea es un trabajo digno, que es lo que hoy se ha perdido. Para eso, Somos Perú tiene un Plan Perú 200, que son obras de gran envergadura a nivel nacional y algunas de impacto regional, con las cuales vamos a poder rápidamente brindar empleo formal al peruano en todos los rincones del país. Además de eso, está precisamente lo que hablábamos sobre la pequeña y mediana empresa tan golpeada, pero que a pesar de eso son quienes hoy por hoy están moviendo nuestra economía. Recordemos que ellos emplean al 70% de nuestra población. Para eso, primero, Somos Perú plantea un reactiva específicamente para las MIPES, para poderles darle liquidez y puedan empezar a producir. Segundo, mercados, favoreciendo un plan de compras exclusivo para las MIPES, de manera que tienen liquidez y mercado. Y además de eso, desde el Congreso, desarrollar una serie de facultades que realmente nos permitan promover la formalización de estas MIPES. Gracias, candidata. La repregunta para su contendora, señor Pajuelo. Y pues, considerar algún plazo terminado de tiempo para la formalización, vale decir, hay algunas medidas específicas, por ejemplo, para la facilitación a los informales para que se formalicen, a través de una medida específica. 1 minuto. 1 minuto para responder, Irene. Específicamente, nosotros venimos teniendo conversaciones con una serie de líderes de pequeñas y medianas empresas, y ellos lo que solicitan y se concerta es, uno, algunas facilidades tributarias alrededor de 1 año, 2 años. Eso se tiene que ir evaluando, viendo el impacto que tenga en la economía, pero además de eso, simplificar los procesos de formalización y los costos, ¿no? Registros públicos, por ejemplo, cuánto le cuesta, o las licencias a nivel de municipalidades, por ejemplo, una serie de procesos que tenemos que desburocratizar, darle flexibilidad para que finalmente sean realmente efectivos al ciudadano de a pie. Y, ¿por qué no empezar a sumar con una serie de actividades que nos den trabajo digno para todos los peruanos? Gracias, Janet. Gracias. Entramos al eje educación. Comenzamos con la candidata de Somos Perú. La pandemia también afectó a la educación. Muchos estudiantes se vieron obligados de pasar del sistema presencial a lo virtual, lo que ha revelado ha puesto en evidencia, ¿no?, la brecha digital. Desde el legislativo, ¿qué haría usted para apoyar a cerrar este déficit que tenemos? Tiene 1 minuto y medio para responder. Sí, definitivamente el tema de la brecha digital es algo que a todos nos preocupa. Es lamentable ver, estando en Lima, hay zonas tan alejadas donde la velocidad del Internet es demasiado lenta, no nos permite una conectividad adecuada, o en zonas tan alejadas de nuestro país, en pueblitos como Toulouse, Sondor, etcétera, donde no hay conectividad, ¿no? De ahí tenemos desde Somos Perú 2 grandes estrategias. Uno, la masificación del servicio de fibra óptica que llegue a todos los lugares de nuestro país. Obviamente esto no es en un corto plazo, pero además de eso se debe buscar el servicio de Internet satelital como bloque en conjunto con otros países, de manera que podamos tener un servicio de calidad prontamente. Y desde el Congreso tenemos que fiscalizar a las empresas que nos brindan Internet, porque muchas veces como usuarios nos encontramos solos frente a un monstruo de empresa que, a pesar de tus quejas y constantes quejas, nunca te llegan a solucionar el tema. Yo tengo 2 hijos
Mi casa se convirtió aula amor y sexto grado. Y el tema de conectividad es algo muy difícil porque además, el año pasado yo tuve que cambiar de operadores en 3 oportunidades, pero finalmente nadie te soluciona nada, ¿no? Entonces, desde el Congreso es importante que estas empresas nos garanticen el servicio. Candidato, la repregunta en este tema para su contendora. Bueno, y para llegar con me parece muy interesante lo que ha dicho, pero para llegar con estas facilidades de interconexión, por ejemplo, a nivel de las zonas andinas, ¿hay un programa específico? Un minuto para responder. En las zonas altoandinas y de la selva, donde la conectividad y el acceso al servicio de Internet es muy pobre, es precisamente para esos casos en el corto plazo se pueda tener el servicio de Internet satelital, que es lo que nos va a permitir realmente el acceso a este servicio, pero además de eso tenemos que trabajar en la capacitación de los docentes para que puedan tener el uso adecuado de las herramientas digitales, ¿no? Y permitan una interacción con el estudiante para un aprendizaje significativo. Y además de eso, la dotación obviamente de las tablets, celulares o líneas con internet para aquellos peruanos menos favorecidos y que realmente se garantice el acceso, ¿no? Apenas el fin de semana escuchábamos historias aquí nomás en el Callao de niños o de familias que tenían 2, 3 niños y solo un celular para poder ingresar a las aulas. Gracias, Yané. La misma pregunta para el candidato de Acción Popular. ¿Qué hace desde el legislativo para cerrar la brecha digital? Tiene usted 1 minuto y medio para responder. Bueno, la pandemia nos ha demostrado una vez más la debilidad del sistema educacional en el Perú y las dificultades que tienen los sectores más pobres para acceder a una buena educación, sobre todo una educación moderna y tecnológica para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Por eso Johnny Lescano ha propuesto la compra de un satélite justamente para facilitar ese acceso a Internet en todo el territorio nacional, dada la falta de señales en diferentes puntos del país, ¿no? Lo cual perjudica principalmente a los escolares que llevan educación por Internet. Todos sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo del país y eso lo tenemos muy claro de Nación Popular porque los 2 gobiernos de la UNDE, el país tuvo una importante inversión en educación. Por eso en nuestro plan de gobierno tenemos varias propuestas. Yo diría, lo primero y fundamental es asignarle un mayor presupuesto al sector de educación para mejorar de manera sustancial la infraestructura de los colegios, el equipamiento y las herramientas tecnológicas que sean necesarias para asegurar la educación de calidad y darle a los alumnos de los colegios públicos las mismas oportunidades y competencias que tienen los alumnos de los grandes colegios privados. Y esto sí es muy importante, porque al final todos hablamos siempre de competencias, pero es muy difícil que un estudiante de un colegio que carece de infraestructura y de maestros bien pagados pueda competir con estos grandes colegios privados que tienen pues ingentes cantidades de recursos para atender todas las necesidades, y ahí es donde se establece y comienzan las brechas. Gracias. Que existen, ¿no? Gracias, candidato. Gracias. Yané, por favor, la repregunta en este tema educativo. Sí. Pepe, me llama mucho la atención la propuesta con respecto a la compra de un satélite. ¿Tienen ya visto el tema de la compra, costos, etcétera? ¿Y por qué sí, en experiencias anteriores en las que ya adquirimos como país satélites y hoy estos están en completo desuso, qué cambiaría hoy para que precisamente pueda ser una experiencia exitosa? Has hecho un tema muy interesante, ¿no? Candidato, 1 minuto para responder. El contador. Has dicho algo muy importante, Yanet, ¿no? En experiencias anteriores se hicieron compras pues, realmente sin la transparencia del caso o sin los controles de calidad necesarios, y esa es la gran diferencia que marcan los gobiernos anteriores con los gobiernos de Acción Popular. Acción Popular siempre ha sido un partido transparente, donde ha tenido por delante de todo la honestidad y sobre todo el profesionalismo para hacer las compras que se requieran. En este caso, el satélite es fundamental justamente para ir, como bien decíamos, en los avances tecnológicos para poder llegar a toda la gente que más necesita en estos momentos, que la gente justamente la más pobre, ¿no? Para que tenga las mismas oportunidades que todo lo demás. Y ese es un compromiso que tiene Johnny Lescano y eso lo vamos a lograr y conseguir una vez desde el gobierno.
Gracias, señor Pajuelo. Muy bien, ahora vamos con reforma política. Empezamos con el candidato de Acción Popular. Candidato, la reforma política es un tema que ahorita está en discusión. Algunos partidos, a través de sus líderes, están proponiendo una reforma en la Constitución, otros un cambio total. También se habla de precisar los alcances de la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Cuáles, desde su punto de vista, considera que los cambios que se deben hacer o qué medidas se deben impulsar? Tiene un minuto y medio para responder. La reforma política es otro de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar la Acción Popular de llegar al gobierno, porque el Estado, como está, con sus ministerios e instituciones, no cumple a cabalidad ni eficientemente con ninguna de las tareas esenciales que le son encomendadas. Johnny Lescano ha planteado un cambio de la Constitución, para lo cual se propone en nuestro plan de gobierno algunos mecanismos importantes para la acción. Es decir, que los cambios de la Constitución se pueden hacer a través de mecanismos como la Asamblea Constituyente, el referéndum o, de ser el caso, a través de cambios específicos en la Constitución a través del Congreso, que para mí es el mejor camino a seguir por ser menos oneroso y sobre todo para darle mayor estabilidad política al país. Dentro de las reformas que me parecen importantes está, entre otras, por supuesto, está la bicameralidad, ¿no es cierto? El regreso a la bicameralidad, porque es una forma de poder tener una mejor calidad de leyes, por un lado, para tener una visión nacional de las leyes que se puedan promulgar. Acuérdense ustedes que los representantes actualmente del Congreso son por regiones. Entonces yo creo que la bicameralidad es un aspecto sumamente importante. Y otro que me parece fundamental es la aserción política para los congresistas, porque muchos llegan al Congreso prometiendo muchas cosas y cuando están en el Congreso no solamente hacen lo contrario, sino se olvidan prácticamente de lo que prometieron al inicio. Por eso proponemos que puede haber la renovación por tercios, por ejemplo, o la vacancia congresal como un medio de poder que los ciudadanos tengan la posibilidad de poder corregir su voto de ser necesario, ¿no? López, por favor, la repregunta en este tema para el señor candidato de Acción Popular. Pepe, ¿ustedes como Acción Popular tienen definido el mecanismo por el cual se realizaría el cambio de constitución? Justamente te acabo de comentar que en principio existen 3 mecanismos para hacer unas reformas o cambios constitucionales, que es uno de ellos es la Asamblea Constituyente, a través de una Asamblea Constituyente, otros a través justamente de los referendos, y el otro mecanismo es a través de modificaciones específicas de las leyes, ¿no es cierto?, a través del Congreso de la República. Y por eso te decía que yo personalmente creo que ese es el mejor mecanismo, porque para comenzar, para hacer una asamblea constituyente podría haber inclusive generarse ciertas inestabilidades políticas en la medida que tendrías unos constituyentes por otro lado, tendrías el Congreso por otro lado, con lo cual podrían haber tensiones que se podrían generar a través de esto, por lo que considero yo que el mecanismo más adecuado es justamente hacer los cambios a través del propio Congreso, ¿no? Determinados cambios específicos a través del Congreso. La misma pregunta para la candidata de Somos Perú. Reforma política, ¿cuáles considera que son las prioridades desde el legislativo? Un minuto y medio para responder. Somos Perú, hemos trabajado en el tema de reformas políticas. Nosotros apostamos por un cambio de constitución para que logremos una constitución del bicentenario. La constitución ha perdido vigencia, no responde a las realidades actuales. Nosotros esto lo desarrollaríamos a través de una asamblea constituyente, la cual al cabo de un año de haber revisado toda la Constitución, hacer los cambios que se ameriten, se pueda llevar a la consulta popular a través de un referéndum que podría ser en las próximas elecciones municipales y de acuerdo a ello podríamos tener ya una constitución del bicentenario. Y además de ello, hemos trabajado sobre algunas propuestas con respecto al trabajo parlamentario. El congresista debe ser un ciudadano como cualquier otro, que cumpla con su trabajo. Tú y yo, que trabajamos, generalmente lo hacemos 11 meses y tenemos un mes de vacaciones, y es precisamente una de las primeras
cosas que se tienen que cambiar es en ampliar el tiempo de la legislatura. La inmunidad parlamentaria hoy por hoy está solo para delitos comunes, se tiene que cambiar este aspecto y con respecto a la segunda votación tiene que ir sí o sí, por ejemplo. La repregunta para su contendora. A mí, cuando yo te decía que había esos tres mecanismos, y te hablaba de la Asamblea Constituyente, de referéndum, te hacía mención a que trabajar esto a través de una Asamblea Constituyente genera tensiones políticas. ¿No crees tú que puede suceder eso si tienes tú, por un lado, constituyentes y por otro lado el Congreso? Hay algunas tensiones políticas que no son justamente las más convenientes en estos momentos, que estamos luchando contra la pandemia o tratando de salir del problema de la crisis sanitaria. Candidata, un minuto para responder. Creo firmemente que el próximo Congreso tiene un gran reto y es el del consenso. No podemos seguir cayendo en el tema del ataque, la pelea, que no nos ha llevado a ningún lugar. Tenemos que empezar a trabajar con miras a un Perú mejor. Y de ahí es que todos tenemos que cambiar ese chip, ¿no es cierto? Tenemos que buscar el consenso en beneficio del Perú y recuperar, obviamente, esa representatividad, que el ciudadano de a pie realmente se sienta, valga la redundancia, representado por su congresista, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que trabajar sin ambiciones propias, que es lo que hoy por hoy se ve en este Congreso, ¿no? Los intereses políticos, personales, tienen que ser dejados de lado para que realmente tengamos un Congreso del Bicentenario. Gracias. Okay. Gracias, candidata. Bien, entramos a la última parte del programa. Tema libre. Cada uno podrá exponer el tema que desee, el tema bandera que está llevando al Parlamento, o si desea ampliar alguno de los ejes que quedaron inconclusos en el programa. Vamos con Yanek López de Somos Perú. Adelante, tiene un minuto. Yo, por mi experiencia profesional, trabajo el tema de salud y un aspecto muy importante hoy por hoy es la seguridad alimentaria. Nuestra crisis política, económica, la pandemia nos ha llevado y socialmente existe una respuesta, las ollas comunes, ¿no? Que se dan frente a una necesidad, pero es importante desde el Congreso, desde el Ejecutivo, brindarle un apoyo a esto, ¿no? La propuesta legislativa va precisamente a consolidarlas institucionalmente, que reciban un presupuesto asignado a través del Ministerio de Inclusión Social, el presupuesto del Caliwarma, por ejemplo, que hoy no se está llevando, ejecutando en los colegios, puedan ser canalizados hacia las ollas comunes como una medida de urgencia. Sabemos que frente a futuras pandemias, desastres, etcétera, estas nuevamente van a salir. Tienen que tener asegurado precisamente Por supuesto. Gracias, candidata. Muy bien, el minuto ahora para el candidato Pepe Pajuelo de Acción Popular. Un minuto. Bueno, entre las propuestas que pienso llevar al Congreso están aquellas que están directamente relacionadas a la generación de empleo, pero sobre todo empleo para jóvenes, ¿no? Una de las cosas que vamos a promover es la contratación de jóvenes por medio de incentivos tributarios y de subsidios a las empresas para la contratación cuando se trate del primer empleo de los jóvenes y por un determinado periodo de tiempo, que puede ser un año o de repente se puede extender dependiendo de la situación que se vive en ese momento. Hay que tener presente que hay miles de jóvenes en este momento que prácticamente están desempleados o trabajando en informalidad en condiciones totalmente inadecuadas, sin acceder a ningún tipo de beneficio social y lo peor, sin tener oportunidades de desarrollo personal. Por eso, adicionalmente a estos incentivos a las empresas, nosotros proponemos también, digamos, acercar la educación y la formación técnica y profesional que reciben los jóvenes en estos momentos a los requerimientos de desarrollo del país para los próximos años, para así evitar ese divorcio que muchas veces existe cuando los jóvenes terminan sus estudios técnicos universitarios y salen al mercado laboral y se encuentran pues con Gracias. otras porque no requieren de sus especialidades. Gracias. Ok, muchas gracias. Hemos llegado al final de una edición más de debate electoral.
Congreso 2021. En esta oportunidad nos acompañaron Yanek López, candidata de Somos Perú, que va con el número 14 por Lima, y Pepe Pajuelo, que va con el número 13 por Lima, por Acción Popular. Muchas gracias a ambos y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.